Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estudiar la palabra, hermanos amados. Quiero que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, por favor. Efesios, capítulo 4, versículo 29. Estamos siempre en el tema de la edificación y hoy vamos a darle continuidad a esta palabra. Estuve escuchando el día martes y el día viernes la enseñanza que hermano Willy Matías compartió, una enseñanza que apuntalaba la edificación, y qué bueno, hermano, ser fiel en ese sentido y poder mantener la línea de lo que Dios ha revelado, unas enseñanzas muy edificantes. Que Dios bendiga la vida de hermano Willy, que siempre es materia también dispuesta para compartir la palabra. Ahora vamos a continuar con esta temática y hoy quiero hablar, hermano, de las palabras que edifican. Repita conmigo, por favor, palabras que edifican. Amén. Esas tienen que salir de nuestros labios, palabras que edifican. Y dice la palabra en Efesios 4, 29, no proceda, oiga, no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para edificación, entre paréntesis, del prójimo, ¿verdad? La nueva versión, la nueva traducción viviente dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Mire qué interesante. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y a renglón seguido en el verso 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. O sea que nuestras palabras, hermano, en algún momento pueden contristar al Espíritu. De ahí que nosotros tenemos que estar muy conscientes de ese regalo que Dios nos ha hecho, como es el poder utilizar el lenguaje. Somos los seres en la tierra que tenemos la capacidad de comunicarnos por medio del habla, y si queremos mantenernos en el amor de Dios, debemos usar con mucha sabiduría este don, porque las palabras, lo dice la Biblia, lo hemos enseñado en repetidas ocasiones, tienen el poder de edificar o tienen el poder de destruir. Hay personas que han oído palabras tan lacerantes, han escuchado palabras tan hirientes, que los años han pasado, hermano, y no han sido capaces de borrar el impacto negativo que dejó en su mente, que dejó en su corazón el escuchar palabras que fueron muy hirientes, palabras que van a un espíritu de destrucción. Las palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. Por eso tenemos que saber utilizar este bendito don que Dios nos ha dado. Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, y como nuestro Dios habla, nosotros también hablamos, ¿verdad? Pero tenemos que hablar con sabiduría y emplear un lenguaje que sea de edificación, no un lenguaje grosero ni ofensivo, como dice la nueva traducción viviente. Bueno, entonces veamos algo acá. Jehová es el origen de toda dádiva buena, todo regalo y todo don perfecto, dice Santiago 1:17. Nos ha regalado algo que nos distingue de la creación, de los animales, y que nos permite expresar nuestras ideas y sentimientos, hermano. Es un regalo maravilloso de Dios. La facultad del habla que hemos recibido, ese legado que Dios nos ha otorgado y que nos hace muy parecidos a Él. Por eso le decía que nuestro Dios habla, y como Él habla, nosotros que somos sus hijos también hablamos. Por eso no es locura, ¿verdad? Lo que muchos apuntalan, de lo que muchos se burlan, cuando nosotros predicando decimos Dios me habló, y las personas reaccionan y arguyen y dicen: este fulano dice que Dios le habla. ¿Cómo no va a hablar Dios? ¿O habrá alguno entre nosotros que tenga duda de que Dios habla?
Porque excuso decirle que hay corrientes teológicas que dicen que Dios ya no habla. Saber qué Dios tendrán ellos. El Dios que tengo no es mudo. El Dios que tengo habla y sigue hablando a nuestra vida con mucha claridad, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el Señor, porque Él habla a nuestro corazón. Gloria a Dios. Muchas personas usan de forma irresponsable ese don del habla y hacen daño a los demás. De eso tenemos nosotros que guardarnos. Si queremos mantenernos, oiga lo que estoy diciendo, si queremos mantenernos en el amor de Dios, porque es muy probable que al no saber utilizar nuestro lenguaje, que al no ser guiados por el Espíritu para externalizar nuestras palabras, que éstas puedan sacarnos, que éstas puedan alejarnos del propósito de Dios, que éstas puedan, hermano, hacernos a un lado de la voluntad del Señor, y eso sería muy peligroso. Nosotros tenemos, hermanos, que estar siempre supervisando, hermanos, todo lo que decimos para que las palabras que compartimos, insisto, sean palabras de bendición y que no van a ser palabras que traigan heridas, que traigan carga, que traigan también tristeza al Espíritu Santo, porque la Biblia enseña que podemos contristar al Espíritu con nuestras palabras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me está poniendo atención, ¿verdad? Entonces dice la palabra que tenemos nosotros que mantenernos en el amor de Dios. Tenemos que usar este don como Él quiere. Tenemos que seguir las instrucciones que nos ha dejado el Señor en su palabra. Y la Biblia dice, no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para la edificación. Oiga eso, pueden haber palabras que llevan corrupción, y lo que significa esa expresión corrupción es algo que está en proceso de descomposición. Perdone que lo diga de una forma tan franca, es algo podrido, y lo que está podrido generalmente tiene mal olor. Eso es lo que está tratando de decirnos la palabra, que nosotros cuando hablamos tengamos el cuidado, que no vayan a brotar palabras corruptas. Y usted dirá, pastor, pero las palabras no huelen. Para nosotros tal vez no, pero para Dios sí. ¿No dice la Biblia pues que vamos a ser juzgados por nuestras palabras? Dice que si hay palabras que sean ociosas, o sea, palabras pasivas que no traen edificación, eso nos va a crear problemas, hermano, y no va a permitir que avancemos en el proceso que Dios está trabajando en nuestra vida. Por eso tenemos que pedirle a diario al Espíritu Santo que cuando abramos nuestra boca sea para bendecir, sea para edificar, sea para que las personas sean estimuladas y animadas a buscar el rostro del Señor en todo tiempo. Yo creo que el Espíritu Santo nos puede facultar, yo creo que el Espíritu Santo nos puede preparar, incluso el Espíritu Santo nos puede usar para que al hablar hablemos del inmenso amor de Dios y de todo lo maravilloso que Él ha hecho en nuestra vida, porque estoy seguro que todos tenemos algo que decir de lo bueno que ha sido el Padre Celestial. Si usted está de acuerdo conmigo, denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Por eso quiero, hermanitos amados, que examinemos qué tipo de lenguaje tenemos que evitar y cómo podemos usar el don del habla para edificar a nuestros semejantes. Pero yo creo que veamos algo. ¿Por qué es necesario que aprendamos a controlar ese pequeño timón? Así dice Santiago, ¿verdad? Que la lengua es como el timón de una embarcación. Dice que la lengua tiene el poder de inflamar el círculo de la creación. O sea que en ese órgano tan pequeño hay un poder, hermano, que si se utiliza mal puede ser altamente nocivo y peligroso. Por eso hay que aprender a manejar la lengua. El gran poder de las palabras lo muestra la Escritura. Dice Proverbios capítulo 15. Si gusta, acompáñeme a esa cita. Proverbios capítulo 15 y versículo 4. La calma de la lengua es árbol de vida. Oiga, la calma de la lengua es árbol de vida, pero el torcimiento en ella significa un quebrantamiento del espíritu.
Así es esta versión que estoy manejando acá. Mire qué fuerte lo que nos enseña. Voy a buscarla en esta otra versión. Proverbios 15:4. A ver cómo dice acá. Dice, las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Oiga eso. La lengua engañosa destruye el espíritu. O sea que en el proceso de edificación tenemos que saber que cuando hablamos estamos fortaleciendo primeramente a Dios, nuestro espíritu, o lo estamos destruyendo. Y lo que causa detrimento, lo que causa daño, dice que es el hablar con engaño, o sea, el hablar con mentira. Hermano, nosotros en el Evangelio tenemos que mantener un estándar de pensamiento, tenemos que mantener un patrón. La Biblia nos recomienda que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Porque qué feo es, hermano, cuando una persona dice sí y resulta que es no, ¿verdad? Cuando nosotros decimos sí a algo, tenemos que cumplirlo, hermano. No tiene que haber ambivalencia en nuestra forma de actuar. Tenemos que ser rectos, tenemos que ser íntegros y ser de una sola palabra. Porque si hablamos con engaño, si hablamos con mentira, eso trae detrimento. Y dice la Biblia que la lengua engañosa destruye el espíritu. Ninguno quiere que nuestro ser interior sea destruido, ¿verdad? Queremos ser edificados, pero mire cómo una cosa tan pequeñita, hermano, puede afectar nuestro espíritu. Cuando alguien nos pregunta, cuando alguien nos confronta, si decimos sí, tenemos que mantenerlo. Si nos comprometemos a hacer algo, debemos cumplirlo, no dejarlo a medias, porque la lengua engañosa va destruyendo el espíritu. ¿Y sabe por qué lo destruye? Porque el ser humano se acostumbra a la mentira, se acostumbra al engaño, hermano. Qué feo es cuando alguien está acostumbrado a la mentira. De repente usted conoce personas, estoy seguro que sí, que usted no les cree lo que dice. Que vamos a hacer tal cosa, bueno, está bien, dice. Dicen en lenguaje chapín, ese solo casacas es, dice, porque la gente sabe que no cumple. Eso trae detrimento al espíritu, hermano. Recuerde que la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Y aquel que practica la mentira, aquel que practica el engaño, toma esa paternidad. Yo estoy seguro que ninguno aquí quiere tener por padre al diablo. Nosotros tenemos al Padre de la verdad, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, dice la palabra. Dele fuerte las palmas al Señor, usted que lo cree, que esa verdad nos envuelva, que esa verdad nos ministre, que esa verdad nos llene. Ejercitemos el espíritu. Aprendamos, hermanos, aprendamos a hablar con verdad. Yo creo que desde niños los buenos padres, los padres sabios nos instruyeron, ¿verdad? Yo no sé a cuántos de ustedes les contaron la historia de aquel niño pastor que era mentiroso. Tan trágica la historia, ¿verdad? Pero desde ahí empezaban a enseñarle a uno que no hay que mentir, porque de repente de tanto mentir hay un lapso en el que se dice la verdad, pero ya nadie la cree, porque surge de un entorno de mentiras. Entonces la lengua engañosa hay que reprenderla y al alma hay que enseñarle. El alma se puede ir adiestrando, hermano, se puede ir corrigiendo. Cuando vengan pensamientos de engaño, cuando vengan pensamientos de mentira, desechémoslos en el nombre de Jesús y enseñémosle a nuestra alma a hablar con verdad. Y vamos a darnos cuenta que la verdad triunfa sobre todas las cosas. ¿Sí? Hay momentos en los que uno tendría que usar la mentira como una excusa, ni en esos momentos hay que usarla. Hay que ser transparentes, hay que ser verdaderos. Yo recuerdo, hermano, que una ocasión fui a solicitar una visa mexicana y me dijeron los hermanos, ¿verdad?, que me acompañaban: hermano, por favor no va a decir que lo invitaron a predicar, porque a la gente no le gusta eso allá. Le van a rechazar su visa, diga que va a pasear, que va a otras cosas. Y hermano, tengo la suerte de cuando llego a la ventanilla se me queda viendo el señor ese un poco alzado, que parece que así son ellos, ¿verdad? Y me dice: mira, te voy a hacer una pregunta, pero me vas a responder con la verdad. ¿A qué vas o a qué quieres ir a México?
¿A qué quieres ir a mi tierra? Me dijo. Oh, qué confrontativo, hermano. Le dije, la verdad es que un grupo de hermanos me invitó a predicar y a eso voy. No, me dijo. En mi país aborrecemos el proselitismo religioso. Entonces me puse un poco retrechero. Le dije, pues a mí tampoco me gusta, pero como tu gente es ignorante, quiero irles a enseñarles. Ah, bueno, entonces te voy a dejar una notita aquí para que nunca vayas, me dijo. Está bien. Yo no me muero por ir a México, le dije, hay mejores países. Mira, ya me brotó el apellido a mí, hombre, lastimosamente, ¿verdad? Agarré mis papeles y me fui. Y me dijo, hermano, ¿por qué le digo? Ay, ¿qué querían que le respondiera si me está diciendo que le hable con la verdad? Si no hubiera sido el pastorcito mentiroso. No, ¿verdad? No me dieron la visa, pero estoy tranquilo, hermanos, porque es mejor agradar al Padre Celestial, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Entonces, dice este proverbio que las palabras calmadas o las palabras suaves son tan refrescantes, parafraseando, como el rocío y tan reconfortantes como un bálsamo. Eso enseña la Escritura. En cambio, los comentarios malintencionados de una lengua perversa le aplastan el ánimo a cualquier persona. Las palabras pueden herir o pueden curar, hermano. Eso lo dice también la Escritura, aquí mismo en Proverbios, ¿verdad? Si gusta, léalo conmigo, Proverbios 18, vamos a ver en qué versículo está, 21. La lengua puede traer vida o muerte. ¿Qué puede traer la lengua? Vida o muerte. ¿Qué estamos nosotros pidiendo cuando hablamos? ¿Que venga la vida o que venga la muerte? Y luego dice, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Oiga eso, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. O sea, hay que ser sabios, hermano, para hablar. Hay que pedir guianza. Yo le aconsejé, creo que fue aquí en la iglesia que les aconsejé o en algún lugar les recomendé que al nada más despertar, cuando pongamos nuestros pies en el suelo, que le digamos, Señor, en tu nombre comienzo este día. Al nada más hacer contacto nuestros pies, digámosle, Señor, en tu nombre quiero caminar, en tu nombre quiero pensar, en tu nombre quiero hablar, para que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo. Porque, hermano, hay palabras que de repente pueden agradar a los hombres y contristar al Espíritu. ¿Verdad que sí? Comienzan a hablar. Yo conozco personas que no se miden para hablar. Tengo familia que no se mide para hablar. Y de momento la gente se ríe, todos disfrutan, pero después les debe quedar una carga en el espíritu, porque han sido ofensivos, porque no han agradado al Señor, porque han hecho cosas terribles, hermanos. Mire, la gente no tiene guianza para pensar. Estaba viendo uno de estos días en televisión, me llamó la atención buscar una película que tiene algún mensaje interesante y no la encontré, pero encontré a cambio una película que el título que tenía es Dios, eres un estúpido. De una niña que fue diagnosticada con cáncer terminal y no le dieron más de 6 meses de vida. Entonces se tatuó acá, Dios, eres un estúpido. Y dice que cuando falleció, porque al final decía que fue una historia real, decía muchos fueron motivados y una gran cantidad de personas se pusieron el mismo tatuaje. ¿Qué sabiduría hay en esas palabras, hermano? ¿Qué sabiduría? ¿Qué edificación hay en un pensamiento tan atroz que denigre el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso? Entonces, el poder de las palabras es tan fuerte que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu que nos ayude para poder mantener, hermano, ese hablar que traiga bendición. Dice también aquí la Escritura en Proverbios capítulo 12, acompáñenme ahí, Proverbios capítulo 12, para que quede con pie de imprenta esto, ¿verdad? Proverbios 12, 18, ahí me indica cuando esté conmigo. Amén. Oiga pues, algunas personas, dice la Nueva Traducción Viviente, hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio, ¿qué dice? Las palabras del sabio traen alivio. Eso dice, ¿verdad? Las palabras del sabio traen alivio, porque hay palabras, hermanos, que son irreflexivas, ¿verdad?
Eso es lo que dice acá. Quien habla irreflexivamente es como quien da estocadas, dice, con una espada. Así dice la Reina Valera. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esa tiene que ser nuestra forma de hablar. Decir las cosas sin pensar causa profundas heridas y echa a perder buenas amistades. El decir palabras sin pensar, eso se llama palabras irreflexivas, porque tenemos que aprender, hermano, que antes que brote una palabra, primero surja un pensamiento, porque a veces tenemos el defecto que hablamos primero y pensamos después, y eso es peligrosísimo, porque las palabras que comienzan a brotar van a traer profundas heridas y de repente van a fisurar amistades. ¿Cuántas personas hay que se separaron después de mantener una relación de amistad por una palabra, por una sola palabra que trajo detrimento, una palabra que golpeó tan fuerte como estocada de espada, que hizo que se dañara la relación de amistad, que hizo que no se mantuviera esa armonía y entonces se destruyó la amistad de esas personas por su forma de hablar? Las palabras pueden dolernos más que si una espada atravesara el corazón, ¿verdad? Pueden ser muy, pero muy hirientes. Pero el proverbio dice también que la lengua de los sabios, dice, es medicina, es una cura para el alma herida. El que se esfuerza, hermano, el que pone todo su empeño, el que suplica al Espíritu Santo que le dé la sabiduría para medir lo que dice, es hombre sabio, es mujer sabia, es hombre prudente, es mujer prudente, porque está pidiendo guianza para que al hablar pueda ser de edificación. Con los comentarios, hermano, que emanan de un corazón bondadoso, nosotros podemos sanar un corazón herido. ¿Ha recibido usted alguna vez una palabra de ánimo que le trajo paz al corazón? Pregunto, ¿ha recibido alguna vez? ¿Y ha recibido alguna vez una palabra que le llevó el ánimo hasta los zapatos, que hizo que se desanimara profundamente? Mire el efecto entonces que tienen las palabras. Por eso, mire, hay una norma, yo se la recomiendo, una de las normas para poder ser de edificación. Cuando usted sienta que está molesto, que está enojado, que eso no debe ocurrir muy seguido, ¿verdad? Yo a usted lo miro muy tranquilo, pero si en algún momento usted sabe que está enojado, que algo le molestó en extremo, yo le doy un consejo: no hable. ¿Sí? No hable. Si usted está molesto, mejor aíslese, mejor váyase a un lugar a orar, a meditar en la palabra, hasta que se vaya apaciguando la ira. Porque la ira, hermanos, es mala consejera. La ira nos impulsa a decir cosas de las que después nos vamos a arrepentir. Entonces mejor pidámosle al Señor que nos ayude, que el Espíritu Santo nos adiestre para que al hablar seamos de bendición y que nuestras palabras no vayan a traer conflicto al corazón de otra persona. Porque ocurre, hermano, que la persona, recuerde que la Biblia dice ¿cómo es? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso dice la palabra. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. En un momento de ira, para vaciar la ira, para poder sacar esa rabia que hay en el espíritu, se dicen palabras ofensivas y groseras y después ya no se pueden retirar. Ese es el problema. De repente la persona no quería decir eso, pero ya lo dijo. ¿Y qué hacer con lo que ya se dijo? Ya no se puede corregir. Eso quedó grabado y dejó una herida, dejó una señal positiva o negativa, según el espíritu con el que se ha dicho. Pero por eso yo le digo, en un momento de ira es mejor estar callado, estar en silencio, porque las palabras que brotan en un momento de ira pueden ser más hirientes que el golpe de una espada. Eso es lo que dice la Escritura. Todos hemos de repente constatado ese poder hiriente, como también hemos experimentado el poder medicinal que tienen las palabras. Que Dios bendiga a esa gente, hermanos, que tienen mansedumbre, ¿verdad?
esa gente tan apacible que le ministra a uno paz. Hay gente tan cuerda, hay gente tan prudente, hay gente tan sabia y tan madura que piensan mucho para hablar. Hay personas que tienen el don de oír. Que Dios bendiga a esas personas. Yo conozco hermanos en la iglesia que tienen el don de oír. No son de los que hablan mucho, pero tienen una capacidad para oír, hermano. Porque mire qué mala experiencia cuando alguien no deja hablar. ¿Le ha tocado a usted tratar con personas que no escuchan? Que dice, y usted le va a decir, sí, fíjese, pero le cuento otra cosa. Sí, hermano, viera, no lo dejan hablar, lo interrumpen a cada instante. Pero hay quienes tienen el don de escuchar. Y la gente, generalmente, la gente que sabe escuchar es gente que sabe hablar. ¿Sí? Van a escuchar, van a meditar, van a procesar las palabras y de repente le van a decir cosas que le van a ministrar tanto el corazón, sobre todo cuando es bajo el impulso del Espíritu Santo. Nuestro pastor y fundador de la misión, que está allá en la presencia del Señor, él comentaba que pasó una etapa en la que su corazón se llenó de mucha angustia. Vinieron cosas a la iglesia que estaban golpeando, hermano, golpeando. Era un poder infernal que estaba golpeando la obra. Y él estaba preocupadísimo en extremo, estaba angustiado por lo que estaba sucediendo, no hallaba qué hacer. Yo no sé qué tan fuerte era el problema, pero ha de haber sido muy fuerte para que el hermano no pudiera dormir. Yo lo admiraba mucho, todos lo admiraban a ese hombre, un hombre de Dios, con mucha palabra, un hombre con mucho equilibrio. Pero ¿qué pasaría en la iglesia? ¿Qué estaría sucediendo para que él no pudiera conciliar el sueño? Dice que ya era parte de la madrugada y él estaba abrumado pensando, Dios mío, ¿qué va a pasar con la iglesia? Señor, ¿qué vamos a hacer? Y de repente se levantó su niña, era todavía pequeñita, no sé cuántos años tendría, 7, 8 años tal vez, hasta iba como sonámbula y entró a la habitación y, ay, mi amor, le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y dormida le dijo, dice el Señor que si el problema es tuyo o es de él. Y dio la media vuelta a la niña y se fue a meter a su cama otra vez. Mire cómo habla Dios. Y dijo, Señor, perdóname, de verdad que tú eres mi refugio. Señor, perdóname por esta angustia que siento. Señor, yo remito todo problema. Es lo que dice el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y cuando escuchó aquellas palabras dichas por su niña de parte de Dios, le dijo, Señor, ahí está el problema. Feliz noche. Y se durmió. Porque cuando uno confía en el Señor, lo primero que Él ministra es abundante paz al corazón, reposo, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. ¡Aleluya! Entonces, hermano, lo que sale de nuestros labios tiene una fuerza increíble. Por favor, usémoslo, no para lastimar, sino para aliviar al que está dolido. Las palabras calmadas son como rocío refrescante, dice la Biblia. Ahora, ¿por qué cuesta tanto refrenar la lengua? ¿Por qué cuesta tanto? Por más que intentamos hablar con cuidado, a veces fracasamos, hermano. Cometemos errores, decimos cosas que no son prudentes, lo cual nos muestra que tenemos que controlar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé el dominio propio para saber cómo hablar. Porque tenemos la tendencia innata a hacer mal uso de la lengua. Es una tendencia innata. Nacemos ya con esa tendencia. En efecto, nos cuesta mucho refrenar las palabras que proceden del corazón. Y según dice la Biblia, la inclinación del corazón del hombre es mala. Eso dice la palabra. Que nuestro corazón es proclive al mal. No dice la Biblia, pues, que la rebelión viene atada al corazón del muchacho. Ya le expliqué esto en muchas ocasiones, ¿verdad? Que el niño nace y es increíble que a las 2 o 3 horas de nacido él ya manifiesta rebelión, porque la rebelión viene atada al muchacho. Imagínense un niño de 15 días de nacido y ya tiene rebelión en el corazón. Entonces imagínense a un hombre de 40 años. ¿Cómo estará? Si aquel pequeño recién nacido que no habla ya tiene rebelión, eso dice la Biblia. Imagínese una persona adulta. Y tenemos nosotros la tendencia innata a no saber usar la lengua.
Entonces fracasamos en eso y tenemos problemas porque al hablar no edificamos, hermano, sino que es un golpeteo constante que no edifica, sino que destruye, que derrumba muchas veces lo que ya está construido. Si no, mire usted los problemas en el matrimonio. Qué tristeza da, hermano, cuando aparece el divorcio en una pareja. Qué tristeza da. Y es increíble que al hacer un sondeo, yo se lo puedo decir por experiencia que he vivido como consejero pastoral, consejero matrimonial, es increíble cuando hay una pareja que está al borde del divorcio y muchas veces se divorcian, hermano, ya no se puede evitar ese cisma. Y cuando uno comienza a averiguar en la administración qué pasó, uno se da cuenta que generalmente, en un 80%, la razón del divorcio es por palabras que no fueron sabias. Palabras que no fueron sabias. Imagínense. Palabras que penetraron, que llegaron tan profundo y que dejaron un trauma, aún en la mente, un trauma. Y que hicieron que la relación fuera insostenible. Se terminó la relación por palabras que no brotaron de un corazón sabio, de un corazón prudente. Ahora bien, aunque la imperfección que tenemos y que venimos arrastrando, la bajeza humana no nos permite dominar la lengua por completo, sí podemos aprender a manejarla de mejor manera. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo constante, hermano, suplicando en oración al Espíritu Santo que nos ayude a entender que somos responsables ante Dios de lo que decimos. ¿Escuchó eso? Somos responsables delante de Dios de lo que decimos. Y ese es otro punto importante, la responsabilidad que tenemos ante Dios. Somos responsables. Por eso dice la palabra que vamos a ser juzgados por nuestras palabras, hermano. Parte de lo que Dios va a utilizar o el parámetro que van a usar para juzgarnos va a ser lo que dijimos. Tome nota de eso. Todo lo que hemos hablado lo van a poner delante de Dios en el día del juicio y vamos a tener que responder por las palabras. Por eso, ¿qué irán a hacer los que les gusta el chisme? ¿Qué irán a hacer los que les gusta la calumnia? ¿Qué irán a hacer los que les gusta la difamación cuando estén delante de Dios y tengan que entregar cuentas por lo que dijeron? Hermano, nunca vaya usted a caer en el error y en el pecado de juzgar a alguien por lo que le dijeron los demás. Eso lacera, eso lastima. Yo pasé un proceso en el que mucha gente me dio la espalda y yo dije, ninguno de estos ingratos malagradecidos ha venido a hablar conmigo, a preguntarme, pastor, ¿qué pasó? Sino porque le dijeron, se largaron todos. ¡Qué desgracia, hermano! ¿Dónde está la gente afín? ¿Dónde está la gente coherente? Que se acerca y dice, hermano, mire esto comentan de usted. Eso hace una persona íntegra. Pero aquel que hace detrimento por lo que dicen, ay, Dios santo, son responsables delante de Jehová. Y créame que van a dar cuentas por sus palabras. Porque lo que decimos no solo influye en la convivencia con los demás, sino también en nuestra relación con Dios. O sea, nuestras palabras pueden hacer que Dios sea un Dios cercano o que Dios sea un Dios de lejos, hermano. Nuestras palabras pueden alejar a Dios. ¿Aló? Nuestras palabras pueden alejar a Dios. Lea conmigo Santiago 1:26, por favor. Santiago, capítulo 1 y verso 26. Aleluya. Bueno, voy a buscar otra versión. La Nueva Traducción me gusta mucho. La Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos ahí, hermanos? Santiago 1:26. Si afirmas ser religioso, oiga eso. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Oiga cómo dice esta versión. Voy a buscar otra, a ver si hay una, la PDT, Palabra de Dios para Todos. Si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo. Y su religión no vale nada. Oiga esta otra versión. Si a un hombre le parece que es un buen adorador, dice esta versión, y con todo no refrena su lengua, sino que sigue engañando su propio corazón,
la forma de adoración de este hombre es vana. O sea que nuestras palabras también influyen en nuestra adoración a Dios. ¿Qué decimos, hermano? Yo animo a los hermanos que dirigen, los hermanos que cantan, que supervisemos eso. Porque no podemos pasar todo el día hablando sandeces, hablando con pensamientos duales, hermano, de doble sentido, pues, y después venir a glorificar a Dios. No digo que los hermanos sean así, no, es una exhortación, porque si somos así, nuestra adoración no sirve de nada. Dios no la recibe, porque Dios es claro en enseñar que de una fuente no puede brotar agua dulce y agua salada, hermano. No puede ser así. Tenemos que ser definidos y que al hablar hablemos del Señor, que al hablar usemos nuestra lengua para edificar al prójimo, para hacer lo que crezca, que madure, que desarrolle. Entonces sí, cuando estemos en el momento cúltico, vamos a levantar nuestra adoración al Padre y el Padre la va a escuchar. Quizá por eso es que Jesús dijo que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque los samaritanos adoraban al que no conocía. Hermano, qué triste que haya pueblo que adora a uno que no conoce. Nosotros cuando adoramos, cuando decimos que Él es Jehová, nuestro sanador, tenemos que tener claro que no hay enfermedad que sea más grande que nuestro bendito Dios, porque Él ya le aplastó la cabeza al diablo y a todas las enfermedades que acechan al pueblo de Dios, hermano. Dele fuerte las palmas al Todopoderoso. Aleluya. Existe una estrecha relación en el uso que hacemos del lenguaje y nuestra adoración a Dios. Hermanos, si diéramos rienda suelta a la lengua e hiciéramos comentarios hirientes, llenos de veneno, el servicio que le ofrecemos a Dios no tendría ningún valor. No tendría ningún valor. Por eso le digo, guardémonos, hermano, de la murmuración, guardémonos de la detracción, guardémonos del chisme. Judas habla de que en este tiempo, óigame esto por favor, Judas dice que en este tiempo van a haber hombres que van a ser irreverentes, que no van a respetar las potestades superiores, eso es lo que dice, ¿verdad? Van a ser irreverentes, que no van a respetar a las potestades. Las potestades son glorias que cubren a los hombres. Por eso usted nunca vaya a juzgar a un ministro, hermano. Y no lo digo para jalar agua para mi propio pozo, pero sí se lo digo para exhortarlo. Nunca vaya a juzgar a un ministro, porque Dios le va a pasar la factura de eso. Pero dice que van a haber hombres que van a enseñar a otros a irrespetar. Si usted oye palabras de irrespeto a una autoridad, aléjese, apártese, salga corriendo. Porque mire, hermano, le puedo garantizar, si alguien ha hablado aquí de un ministro, por no decir que ha hablado de mí, ¿verdad? Por educación, examine lo que le pasó después y se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo no es mentira. Dios pide cuentas, así es Dios. Entonces tenemos que ser sabios nosotros y no prestarnos, hermano, a un juego en el que salgamos lastimados y lo peor de todo, que salgamos alejados de Dios. Eso no es conveniente. No es conveniente. Tenemos que ser prudentes para que al hablar hablemos reflexivamente, para que al hablar hablemos con inteligencia, hablemos con sabiduría espiritual y que de esa forma, hermano, trataremos palabras de edificación, no palabras que derrumban. En la actualidad, hoy por hoy, hay en el ámbito, hermanos, aún en el ámbito cristiano, groserías, vulgaridades, blasfemias. Esto se ha convertido en una plaga para el tiempo presente, hermano. Muchas personas recurren a ellas para añadir fuerza a lo que dicen o para poder complementar muchas veces su lenguaje corto, qué sé yo, o para mostrar su personalidad. Pero eso no tiene ninguna gracia. Tenemos que ser muy prudentes, hermano, y pedirle al Señor que nos ayude. Y no vaya a pensar usted que es un mal contemporáneo, porque hace 2000 años Pablo le envió una carta a los hermanos de la iglesia de Colosas, una carta inspirada donde les aconsejó evitar por completo el habla que no edifica. Si gusta, lea conmigo Colosenses capítulo 3,
para ir finalizando. Colosenses 3 y versículo, vamos a ver, versículo, leamos desde el versículo 5. Colosenses 3 del versículo 5 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanitos? Dice, así que saquen de su vida todo lo malo. Y comienza la lista negra. Pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala. Repito el verso 7. Eso era lo que hacían ustedes antes. Dice, ¿verdad? Cuando llevaban una vida mala, versículo 7. Versículo 8. Pero ahora, eso ya habla de la vida en Cristo. Eso ya habla de nuestra vida transformada. Esto ya habla de nuestra vida renovada. Pero ahora, quiten de su vida todo esto. Y comienza otra lista. La ira, el enojo, la maldad, los insultos y las malas palabras. Repito, pero ahora quiten de su vida todo esto. La ira, el enojo, la maldad, los insultos y las malas palabras. Y oiga lo que dice el verso 9. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. ¿Qué le parece? Y le dice también a los hermanos de la iglesia de Éfeso, capítulo 5, versos 3 y 4, ni siquiera se mencionen entre ustedes cosas como el bromear obsceno, dice esta versión. Ni siquiera se mencionen entre ustedes cosas como el bromear obsceno. Es increíble, hermano, que hay personas ya cristianas que hablan todavía en doble sentido. Y el que dice y el que se ríe, los dos tienen la misma condena. Eso ya no tiene que ser admitido en el pueblo de Dios. Pero a veces hay grupitos, ¿verdad? Ay, que la hermana tan divertida. Divertida. A veces hay cosas en doble sentido que ofenden al Espíritu Santo. Y nosotros no queremos, hermano, tener un hablar que sea lacerante. Nosotros queremos que al hablar hablemos del amor de Dios y que seamos de bendición para nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos amados? Hay que pedirle al Espíritu Santo entonces, porque mire, ese pequeño órgano cuesta controlarlo, hermano. La lengua cuesta controlarla, pero hay uno que sí puede. El bendito Espíritu Santo. Él puede cambiar lo amargo de nuestro hablar y traerlo al Señor como una ofrenda agradable. A nuestro Dios le ofende el lenguaje sucio. Tenemos muy claro que puede ser una forma de inmundicia, lo cual hace que nos lleve a rayar en las obras de la carne que menciona Gálatas 5, verso 19 en adelante. Ahí encaja el hablar que no edifica, como una obra de la carne, y todo lo que es carne es ofensivo para Dios. Mejor hablemos para edificar, hablemos para bendecir, hablemos para fortalecer. Los hermanos que están pasando pruebas, los hermanos que están pasando por enfermedad, yo lo primero que les aconsejo a mis hermanos es que no se angustien, porque estamos en un tiempo, hermano, en que alguien le da catarro y le da gripe y uno pega el grito en el cielo, ¿verdad? Estamos aprensivos, estamos preocupados, pero hermanos amados, llenémonos del amor del Señor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. Vamos a estar confiados, vamos a estar seguros en el Señor. Al fin y al cabo, hermano, que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿verdad? Ahí ya no hay pérdida, porque de una u otra forma pertenecemos al bendito Señor. Aleluya. Gloria a Dios.